Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día dedicado para alabar y glorificar a nuestro Señor, día 18 de octubre del 2020. En este día quiero, antes de todo, dar un saludo cordial a mis hermanos de la Iglesia Belén, que inician esta semana de aniversario número 39. Una semana que nos recuerda la gran bendición de Dios sobre nuestras vidas. 39 años dedicados a la adoración, al servicio, a la predicación del Evangelio. Quisiera que la Iglesia Belén pudiera disfrutar de la mano del Señor y que pueda ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos permanecer durante tanto tiempo en este sector de Libertad Oriente, donde podemos predicar el Evangelio, donde han llegado muchos al conocimiento de la palabra del Señor, pero que esto no nos deje conformes, sino que tenemos que seguir adelante, confiando en el Señor, dedicándonos al servicio y adoración para que otros puedan llegar también al conocimiento de esta verdad maravillosa de la salvación en Jesucristo. Así que feliz aniversario, querida Iglesia Belén, que este día 23 de octubre es el día, digamos, oficial del aniversario, del cumpleaños, así que podamos celebrar con alegría y gozo en nuestros corazones. También un saludo a mis hermanos de la Iglesia Yungay, que el Señor les bendiga también, les guíe y les permita seguir desarrollando la actividad para la honra y gloria del Señor, buscando aumentar en el servicio y adoración, en este tiempo que necesitamos tanto fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora entregamos en sus manos el mensaje que a continuación se desarrollará. Permita que su mano de amor nos guíe para comprender su voluntad, para que su Santo Espíritu obre en nuestro ser, en capacidades de inteligencia, de humildad, de sencillez, para que su voluntad se manifieste en nuestro ser y que podamos nosotros aplicarla día a día para testificar de la obra de Jesucristo en nuestro ser. Rogamos que usted se manifieste en nuestras vidas día tras día. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hoy, queridos hermanos, voy a usar un término: transformación espiritual. Ese es el título de la predicación. Normalmente no lo digo, pero hoy quiero manifestarlo para que podamos considerar cómo el Señor ha transformado nuestras vidas para poder servirle, para poder glorificarle. Basados en Romanos 12, versículos 1 y 2, que nos dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrendas de alabanza. Cuando pensaba en ello, en este título, me daba vueltas lo que venía a continuación en Romanos 12, ya que cuando pensamos en ofrendas de alabanza, pensamos en entrega, dedicación, esfuerzo. Por eso el apóstol usó el término sacrificio, que quiere decir desprenderse de algo. Recordemos que los sacrificios en el pueblo de Israel era entregar algo al sacerdote del templo para que éste lo presentara delante de Dios. Entonces el judío se desprendía de algo para pedir perdón o para alabar y glorificar a Dios. En fin, existía una acción de parte del hombre hacia Dios. Si bien es cierto, estas ofrendas estaban requeridas por el Señor, de igual manera vemos a través de la historia que muchas veces no hicieron como ordenaba Dios. Aún más, el Señor daba a entender que el sacrificio era un medio material de demostración de la fe, pero nos llama a algo más. Primero de Samuel 15:22 nos dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. En Santiago 2:17-19, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es por estos pasajes de la Biblia donde podemos también entender que el llamado profundo de Dios en la instauración de estos sacrificios es mayor que el hecho mismo de sacrificar algo. Es obedecer. Por eso Samuel le presenta esta pregunta a Saúl: ¿Jehová se alegra más con los sacrificios o víctimas que con obedecer la palabra de Jehová? Responden: vale más el obedecer a Dios que cualquier ofrenda o sacrificio.
El Señor nos muestra que nuestra fe está ligada a la acción, a la obediencia. Santiago dice que si solo tenemos fe y no obedecemos las obras, la acción de nuestra fe también pierde valor. El Señor Todopoderoso nos llama a que nuestra vida, nuestra fe, estén ligadas a la obediencia, a la acción y no solo al creer. Cuando Santiago escribe, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque Dios es uno. Pero miren lo que continúa la frase a continuación. También los demonios creen y tiemblan. O sea, hacemos lo mismo que hacen las huestes de Satanás. Esto me hace considerar mi vida delante de mi Salvador permanentemente. Creemos en Dios. Es lo que tenemos que hacer. Pero eso hacen los seguidores de Satanás. Ellos creen y tiemblan. ¿Qué más estamos haciendo nosotros, aparte de creer? Marcos 1, 23 y 24. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Temblaban los espíritus inmundos que estaban en esta persona. Tiemblan los demonios ante la presencia del Señor. Y nosotros que decimos ser hijos de Dios, creemos en Él, pero ¿qué más? ¿Dónde está la consecuencia de nuestra fe en Jesucristo? Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, para que viváis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conformismo espiritual. Esa era la preocupación que tenía el apóstol al iniciar esta conclusión de su carta de la justificación. Nuestra vida en acción. Muchos dicen nuestra vida cristiana en acción, pero eso ya nos lleva a realizar una separación de nuestro ser en dos personas. Vida cristiana y... ¿qué otra vida si somos llenos de Dios por medio de su Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol en este capítulo 12 nos llama a considerar nuestra relación con Dios en base a nuestra obediencia, a nuestra consagración y a nuestra santificación. Estas están ligadas entre sí de manera muy especial, ya que por una aparece la otra, y sin una no se puede o no existe la siguiente. Pablo nos recuerda que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, somos donde Dios mora. Y si mora Dios en nosotros, no debiéramos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida secular. Pero muchos cristianos, creyentes en Jesucristo, hablan o hablamos de esa manera. Dividimos nuestras vidas en dos grandes áreas, pero normalmente se privilegia una frente a la otra. Lamentablemente siempre se prefiere. En realidad muchos le dan mayor valor a la vida secular. Se conforman con darle a Dios lo que queda, lo que sobra de esa vida. Dice el apóstol que debemos presentarnos, ofrecernos en sacrificio espiritual a Dios, sacrificio vivo, consciente, involucrando todo nuestro ser. Pero usa la frase, no os conforméis a este siglo. Conformismo. ¿A qué se refiere el apóstol con esta frase? Conforméis en el griego traduce como formar en manera parecida, moldear. O sea, podríamos decir entonces, no tomen una forma parecida, no se moldeen a este siglo. El apóstol le está diciendo a la iglesia que no tomen la forma de... Ya el apóstol había dicho que debemos entregarnos voluntariamente para alabanza y gloria de Dios, de manera viva y santa, agradable, deseable al Todopoderoso. Pero aquí se hace un llamado de atención. No estén tomando la misma forma de la gente de este siglo. No se moldeen a cómo viven los demás. La iglesia tiende a tomar la forma del mundo, a moldearse a ellos. Olvidamos las palabras del profeta Jeremías, en Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pablo debe haber recordado estas palabras de Dios que el profeta dijo al pueblo, conviértanse ellos a ti, que los demás se moldeen a tu forma,
a como tú eres y no que tú tomes la forma de ellos. Lamentablemente los creyentes tendemos a tomar la forma de este mundo, adoptando las costumbres, las formas de llevar sus vidas, y vemos como muchos quieren llevar esas costumbres y formas a la iglesia de Cristo, comprada con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Algo que no nos hemos cansado de recordar, que el sacrificio de Cristo trasciende y debe tener un valor maravilloso para nosotros. Debemos imitar a Cristo. La iglesia hace que ese hermoso regalo de justificación por fe sea hecho nulo con la forma en que llevamos nuestras vidas. No que nos sirva el sacrificio de Cristo, por el contrario, es efectivo, permanente y eterno. Nos referimos a que nosotros anulamos la obra de justificación en nuestras vidas por no andar en esta nueva vida, por no andar como Dios quiere que andemos. 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio, precio de sangre, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros, y como resultado de aquello debemos glorificar en nuestro espíritu a Dios, nuestro Dios. Aquí el apóstol menciona cuerpo y espíritu, no dejando fuera de nuestro deber de glorificar a Dios nada. Todo tiene que estar incluido. Ahora bien, glorificar a Dios debe hacerse de acuerdo a su voluntad. Y quizás ahí también hay un conflicto. No según nuestros deseos o intenciones, es según Él lo ha ordenado. Por ello se nos llama a no parecernos al mundo, a este siglo, que no quiere mirar a Dios, que no quiere rendirse al Todopoderoso, que buscan lo suyo propio, que no tiene amor por sus prójimos, que no aman a Dios ni a quienes somos sus hijos. Puede ser que no nos hemos detenido en este punto. Satanás busca destruir la obra de Dios, la iglesia de Cristo, y pone en los corazones de los cristianos el conformismo, el cual nos lleva a la apatía espiritual, a la falta de temor a Dios. Nos hace moldear nuestra forma a la del pecado o del pecador, queriendo en muchas ocasiones traer costumbres del mundo a la iglesia, lo cual lamentablemente vemos en tantas congregaciones que se dicen ser cristianas, pero están reflejando lo opuesto. ¿Por qué? Porque se están conformando, se están moldeando a este siglo. Debemos despertar de este sueño que Satanás está provocando en la vida de los creyentes en Jesucristo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando creímos. Conociendo el tiempo, las profecías, que es hora de sacudirnos de esta apatía espiritual y consagrarnos, santificarnos. Efesios 5:14-17 lo dice de esta otra manera: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo cual ahora, entendiendo que no debemos moldearnos a las costumbres de los pecadores, consideremos que es necesario transformar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformar nuestra mente, nuestros pensamientos. Esta palabra, reformados o transformados, nos habla de cambiar nuestra propia forma, por lo que podríamos parafrasear: que no nos moldemos a las costumbres o formas de este mundo o de los pecadores, sino cambiemos nuestra propia forma, transformándonos a la imagen de Cristo, el cual ha llegado a llenar nuestra vida y nos ha dado esta vida nueva, transformándonos de pecadores a redimidos, redimidos por la sangre de Cristo. Claro que el pasaje dice que debemos cambiar nuestra propia forma por la renovación, por el cambio producido en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que ahora el Espíritu Santo de Dios está gobernando. Por la obra de justificación hecha por Cristo, ha venido a morar en nosotros, siendo nosotros transformados.
Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a renovarnos. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha cambiado para que nuestros pensamientos, acciones, todo abunde en la adoración, servicio y glorificación a Dios. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual por el conocimiento de Cristo es renovado conforme a la imagen del que lo crió, a la imagen de Dios. La palabra de Dios es clara al manifestarnos que una evidencia de tener el Espíritu Santo de Dios es esta renovación, este cambio en nuestra manera de pensar hacia el pecado, debiendo rechazar toda manifestación de este pecado en nuestra vida nueva. Hacia Dios somos guiados al conocimiento de Dios y a su preciosa voluntad para que cada uno de nosotros, los creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, podamos andar obedeciendo sus preceptos, podamos andar en su voluntad, que de acuerdo a su palabra es manifestada para cada uno. Debemos empaparnos, llenarnos de la palabra de Dios con el firme propósito de conocer plenamente la voluntad de nuestro Señor. No solo para conocimiento, sino principalmente para obedecerla, practicarla en nuestra vida diaria. No nos sirve conocer la voluntad de Dios y huir de ella llevando vidas apartadas, conformándonos a ser igual a este siglo, a este mundo. Esta renovación implica un esfuerzo, dedicación, entrega de parte nuestra para llevarla a cabo en dependencia del Creador. El rey David escribió así, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Había pecado. En medio del conflicto con el pecado, David reconoció que a pesar de todo el conocimiento que tenía de su Creador, le falló. ¿Y le falló por qué? Descuidó su obediencia a Dios. Pedía al Señor que le conformara un corazón limpio y que renovara en él, que cambiara, que moldeara su espíritu, su mente, su ser desde su interior hacia su exterior. Porque así es el cambio. El cambio no es de afuera hacia adentro, sino que de dentro hacia afuera. Este cambio inicia en el ser interior y termina cambiando el hombre exterior. Esa es la forma que utiliza Dios para quienes llegamos a los pies de Cristo. Nos vayamos renovando. Entonces podemos decir que lo que ven los demás en nosotros es lo que refleja el interior nuestro. Probablemente tendremos que realizar algunos ajustes en esta área. ¿Refleja esta nuestra vida exterior el cambio obrado por Cristo a través de su justificación y perdón de nuestros pecados? El llamado de Dios es a presentarnos como ofrenda agradable delante de Él, no conformándonos, no moldeándonos a lo que el mundo dice, sino más bien a la renovación, al cambio que Dios obra en nuestra mente. Al cambiar nuestros pensamientos, nuestra vida conscientemente irá cambiando a la voluntad del Todopoderoso y único Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Experimentar la buena voluntad de Dios. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de Dios en todo este mensaje del apóstol Pablo es que experimentemos, comprobemos, practiquemos cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero, ¿entendemos cuál es esta voluntad de Dios? La cual debemos experimentar, comprobar y disfrutar. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5, 10 y 17. Aprobando lo que es agradable al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Aprobar lo que es agradable a Él. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta es la voluntad del Padre eterno, que nos lleva a presentarnos delante de Él de manera voluntaria, con gozo en nuestros corazones, en gratitud por su mucho amor con que nos amó. No hay forma que, de manera natural o propia de cada individuo,
podamos conocer o identificar esta buena voluntad. Es la obra, queridos hermanos, es la obra del Espíritu Santo, la cual nos guía para comprender, para poder vivenciar la voluntad de Dios. Esta voluntad es todo lo que agrada a Dios, lo cual debemos aprobar, reconocer. Muchas veces nos dejamos llevar por deseos personales o vivencias que nos ha tocado experimentar, las cuales nos llevan a tomar decisiones o definir nuestros proyectos de vida aprobando muchas veces cosas que no son agradables al Señor. La palabra de Dios nos llama a no ser imprudentes, sino sabios, capacitados en el conocimiento de cuál es esta buena voluntad que Dios manifiesta a sus hijos. Por lo mismo es que debemos dejar que el Espíritu Santo de nuestro Dios, con el cual fuimos sellados por la fe en Jesucristo, nos lleve por esta maravillosa voluntad, la cual nos guía a la santificación. Esa es la voluntad buena y agradable del Señor, que nos apartemos del pecado. Usa la palabra fornicación, porneia, y porneia se refiere a la prostitución, insecto, a la idolatría, al pecado quizás más denigrable que se escuchaba, para indicarnos que no debemos traicionarle, que debemos mantenernos fieles. Aquí la palabra porneia hace referencia al pecado sexual, pero ilustra también la idolatría en toda su extensión. Y quizás Pablo usa este término para referirse a la relación de esposa y esposo que tiene Cristo con la iglesia. Y la iglesia muchas veces fornica tras su pecado, así como el pueblo de Israel lo hizo en muchas ocasiones. ¿Cómo podremos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si estamos moldeándonos al mundo, al pecado? Es imposible mantener nuestro vaso en santificación si no presentamos nuestras vidas en ofrendas de alabanza delante de Dios, de manera santa, no tomando la forma de los pecadores, sino resaltando por nuestra fe en Jesucristo, por la cual hemos sido renovados, amados hermanos, renovados plenamente para su honra y su gloria. ¿Estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos llevando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios? No moldeándonos a lo que el mundo ofrece, sino que moldeándonos a lo que la palabra de Dios manifiesta para nuestra vida. ¿Cuánta lucha tendremos? Innumerables. Hermanos, en este tiempo donde el mundo, Satanás pone muchas distracciones en la vida de los creyentes en Cristo Jesús, queriendo distraernos, separarnos del amor de Dios, seamos fieles. Dejemos que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo transformen realmente nuestra vida, cambien nuestro ser en plenitud para que podamos disfrutar de la maravillosa, de la preciosa voluntad del Todopoderoso. Como dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que vivamos en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que el Señor derrame de su gracia sobre nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro, inclinamos nuestro rostro delante suyo, primero que todo para pedir perdón por nuestros pecados. ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces cometemos, Señor, el grave pecado de querer ser igual al mundo, negando la eficacia de la salvación, negando la eficacia de la obra de su Santo Espíritu en nosotros? Quite de nuestras vidas todo deseo de seguir los pasos del pecador. Llévenos tras los pasos de Cristo Jesús. Permita que seamos imitadores de Él y que lleguemos a la perfección, a la plenitud de la edad de Cristo, siendo hijos fieles, obedientes a su voluntad. Derrame de su gracia en nuestras vidas para comprender el plan que ha desarrollado para cada uno de nosotros. Que nuestro servicio, nuestra adoración, sea con todo nuestro ser para su honra y su gloria.
que su mano de amor sea con nosotros, lo rogamos en Jesucristo su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.